Este vídeo va dedicado a todas aquellas personas que utilicéis Obsidian como herramienta de aprendizaje. En mi caso, por ejemplo, yo utilizo Obsidian para guardar toda la información de cursos, vídeos, temas, formaciones, de todo. Y el objetivo, pues bueno, como un sistema de gestión personal, como os he hablado de conocimiento personal, no se tiene que quedar solo en el almacenamiento de información, sino que nos tiene que servir o bien para transformar esa información en conocimiento, realmente integrar ese conocimiento en nuestra cabeza, o bien pues llevar a cabo, resolver problemas o llevar a cabo proyectos, ¿no? Llevar esa información a la acción, en definitiva. En este caso, si somos estudiantes o utilizamos o estamos aprendiendo de forma continua, es muy importante que prestemos atención a este plugin porque es un plugin que se basa mucho en la ciencia. Bueno, simplemente nos va a permitir implementar esta técnica de las tarjetas de memoria, que ahora veremos por qué es tan eficaz y tan importante, desde Obsidian y tenerlo todo en uno. Porque seguro que si estáis en este mundo, igual os suena esto de aquí, esta aplicación que es Anki. Anki es una aplicación popular de aprendizaje que utiliza el método de repetición espaciada para ayudar a los usuarios a memorizar la información de forma eficiente. Este plugin que vamos a ver básicamente es Anki instalado en Obsidian. O sea que si estáis utilizando Anki y Obsidian, podéis deshaceros de Anki y simplemente utilizar este plugin dentro de Obsidian. Entonces, lo que vamos a hacer en este vídeo, bueno, voy a explicar, os voy a dar un poco la chapa, pero es que me parece importante de por qué esta técnica de las tarjetas de memoria es importante y si queréis aprender es importante que es necesario, bueno, si queréis ahorraros bastante tiempo, que la implementéis. Y después de esta pequeña chapa vamos a ver cuál es el plugin y cómo lo instalamos y las diferentes configuraciones que podemos hacer. Vale, seguro que muchos estáis tentados de saltaros esta parte, pero realmente creo que es importante que entendáis por qué esta técnica es tan importante. Bien, las tarjetas de memoria son una de las técnicas más efectivas para transferir información de la memoria de trabajo a la memoria de largo plazo, porque utilizan las dos estrategias más respaldadas por la investigación, que son la repetición espaciada, que es lo que vamos a ver aquí en esta grafiquita, y la práctica de recuperación. En inglés se llaman Active Recall, que es la práctica de recuperación, y la repetición espaciada, Spaced Repetition. La repetición espaciada es básicamente, o sea, no es nada nuevo. Si lo piensas, pues tiene todo el sentido. De hecho, son las más respaldadas por la ciencia y probablemente las que más pereza dan. Por eso son las más eficientes, ¿no? Porque requieren más esfuerzo y como requieren más esfuerzo o disciplina, pues son más eficientes, pero nos cuestan más, las acabamos evitando. Pero a mí me ha servido mucho leer un libro que te explica cómo funciona este proceso de aprendizaje y realmente cuando lo ves y lo entiendes, como que me cuesta menos llevarlas a cabo. No sé si a vosotros os pasa. Pero, bueno, lo que iba diciendo, que la repetición espaciada es simplemente una técnica que implica revisar el material en intervalos cada vez mayores, ¿no? Como podemos ver, por ejemplo, en esta gráfica. Primero lo repasamos al día siguiente, luego al día 3, 6, 10, al mes. Bueno, eso ya depende un poco, pero cada vez estos intervalos son más grandes. Y lo que va a permitir es que no se nos olvide esta información de forma tan rápida, ¿no? Porque si no la repasamos, la velocidad a la que perdemos la información es mucho mayor, ¿no? Entonces, si esperamos demasiado tiempo para otra vez hacer el repaso, pues ya hemos olvidado prácticamente todo, partimos de cero prácticamente y eso no es eficiente. Y aquí buscamos bastante la eficiencia. Cuando aprendemos se activan una serie de conexiones neuronales que si no las fortalecemos con esta repetición espaciada, pues poco a poco pues se van apagando y tenemos que partir de cero y volverlas a activar de nuevo. Y entonces de esta forma se facilita, ¿no? el refuerzo de estas conexiones neuronales, al final facilita el acceso a la información. La práctica de recuperación o el Active Recall es el acto de recordar la información desde la memoria, ¿no? O sea, es sin ver las respuestas, porque a mí me pasaba mucho cuando estudiaba que simplemente leía las respuestas y yo pensaba que estaba aprendiendo, ¿no? Sí, no tiene nada que ver, ¿no? Eso, o sea, no tiene el esfuerzo que tienes que hacer para resolver un problema sin mirar la respuesta es mucho mayor, obviamente, pero es mucho más eficaz. Entonces, ese acto de recordar la información desde la memoria es otra de las técnicas o probablemente la técnica más efectiva. La práctica de recuperación lo que hace es obligar al cerebro a esforzarse para acceder a la información,
lo que fortalece también de nuevo esas conexiones neuronales de las que hablábamos que nos permiten acceder pues, a la información o entender los diferentes conceptos. Entonces, estas dos técnicas son las más importantes y las tarjetas de memoria aplican ambas. Entonces os he soltado el rollo, vamos a lo que os interesa, ¿no? Que cuál es el plugin y cómo lo instalamos y cómo lo configuramos. Como siempre en la parte de Community Plugins y en el buscador podemos buscar el nombre, que en este caso es Space Repetition. Nos lo instalamos, lo habilitamos y aquí podemos hacer las diferentes configuraciones. Lo más importante es esto de aquí. Esta etiqueta es la que va a identificar aquellas etiquetas que van a ser utilizadas por el plugin. En este caso y por defecto nos ponen la etiqueta de flashcards, pero por supuesto podemos elegir la etiqueta que queramos. Yo la he dejado así por defecto y lo que hago es, para identificar los diferentes temas, es añadir una subetiqueta utilizando la barra lateral. En este caso, como podéis ver, dentro de flashcards tengo Cloud y SAP, para que veáis cómo funciona. Y aquí, en este icono que os va a salir una vez os hayáis instalado el plugin, igual, ¿no? Podemos ver los diferentes temas y las diferentes preguntas dentro de cada tema. En este caso lo he copiado, son las mismas preguntas en las dos notas, ¿no? No os extrañéis, pero es a modo de ejemplo. Entonces, eso es lo más importante. Luego podríamos utilizar lo que son las carpetas en vez de las etiquetas. Y aquí especificar aquellas que no queremos que sean identificadas por el plugin, pero esto a mí personalmente no me gusta. Si veis aquí, ahora lo que me ha cogido son las diferentes carpetas de mi bot. Pero encima ni siquiera sé qué es lo que está identificando como preguntas, porque yo no he puesto más preguntas más que en estas dos. Entonces, para mí esta configuración no tiene mucho sentido. Lo voy a quitar. El resto pues lo voy a dejar por defecto, pero esto sí comentarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan cada una de las preguntas? Si yo me vengo aquí y empiezo a responder preguntas, vemos que le puedo dar a enseñar respuesta y entonces aquí me va a enseñar lo que sería el otro lado de la tarjeta, ¿no? Donde viene la respuesta. Y yo lo que tengo que hacer es clasificarlo como difícil, bien o fácil. Dependiendo de esto, el algoritmo veremos que nos va a ayudar, ¿no? De forma que si lo hemos puesto que es muy difícil, queremos que nos lo vuelva a enseñar relativamente pronto para que no se nos olvide y porque necesitamos darle más vueltas, ¿no? Si son preguntas muy fáciles que automáticamente ya sabemos la respuesta y que no nos resultan muy sencillas, pues si las revisamos cada 3 o 4 días, pues no pasa nada, ¿no? Entonces eso el algoritmo, que es muy listo, pues lo sabe y nosotros vamos a ir clasificando las diferentes preguntas. Y en función de eso, luego el algoritmo nos lo enseñará con mayor o menor frecuencia. Aquí podríamos modificarla. Esto no sé qué hace. Mira. Current interval nos da un poco de información y aquí podemos ir moviéndonos en las diferentes preguntas. Aquí vemos que tenemos el total de flashcards, las nuevas que hemos añadido, las que no hemos clasificado, digamos las que no hemos respondido todavía, y las que tenemos pendientes. Esto yo tampoco le hago mucho caso. ¿Cómo se construyen todas estas preguntas? Aquí, como veis, yo pongo la pregunta, las diferentes opciones. Esto puede ser un tipo test o no tipo test. En este caso, pues son preguntas de tipo test, pero el caso es que podéis poner lo que queráis, incluso problemas de matemáticas, y luego ver la respuesta. Entonces pongo las diferentes opciones y este símbolo de interrogación. Y a continuación del símbolo de interrogación pongo las respuestas. Esto que veis aquí te lo pone automáticamente el plugin y es como información que va a usar por el algoritmo este que os comentaba. No os preocupéis, no lo borréis, no hagáis nada, simplemente que sepáis que os va a aparecer y que no os extrañe. Vale. Entonces, esto del signo de interrogación está aquí configurado. Si yo en vez de signo de interrogación quiero utilizar otro símbolo, lo puedo cambiar aquí. Yo lo he dejado por defecto. Si pongo 2, ¿qué es lo que pasa? Que me va a enseñar primero esta parte de aquí, nos lo va a revertir y primero nos enseña, digamos, qué es lo que es la respuesta y luego nos va a enseñar esto. No sé muy bien qué sentido tiene, pero que sepáis que se puede hacer. Y lo mismo con los 2 puntos, los 2 dobles puntos o los triples dobles puntos, que es lo mismo, solamente que en vez de tener la pregunta y la respuesta en líneas diferentes, lo tenemos en la misma línea. Entonces yo pongo aquí la pregunta y la respuesta a este lado y pues simplemente si las preguntas son cortas y no queremos ocupar mucho, pues se pueden poner en la misma línea con esta notación.
Vale, esto sería lo más importante. Luego tenemos por un lado las flashcards y tenemos por otro lado las notas de revisión, que a lo mejor son notas más teóricas que queremos revisar de temas específicos. Pues lo mismo, podemos identificarlas con una tag. Por defecto nos viene la tag de review y aquí, si veis, nos aparece el mismo símbolo que aquí, pero no es exactamente lo mismo. Uno es para la flashcard y las otras son para las notas de revisión. En este caso yo solamente tengo una nota que he puesto aquí de revisión, nota de revisión, para que veáis como ejemplo. Y aquí pondrías pues toda la teoría. Y aquí podrías ver pues todas las notas de revisión que tienes. Si yo le doy aquí, a ver, Space Repetition, vemos que podemos clasificar, igual que hacíamos con las flashcards, podemos clasificar las notas como fáciles, difíciles o good. Entonces, si yo le doy a good, veis que me ha añadido estos metadatos, que además, si nos damos cuenta, aquí nos lo pone, cuando le he respondido, automáticamente nos da la fecha en la que lo he respondido o que la hemos revisado. Y estos son datos del algoritmo. Como le he dado a que era bien, pues supongo que será el intervalo del algoritmo de 3 días y pues más cosas del algoritmo que no... La verdad no sé exactamente lo que significan. Pero estos metadatos que veis aquí son muy similares a lo que veíamos aquí. Al final es lo mismo. Y son datos que va a utilizar el algoritmo para ver cuándo nos enseña de nuevo estas notas o estas flashcards. Aquí es donde viene toda esta configuración del algoritmo. ¿Veis? Estos 250 suena bastante similar a esto que nos ha puesto aquí. Que es... Bueno, aquí nos dice, yo lo he dejado todo por defecto, ¿no? Pero que veáis que se pueden hacer ciertas configuraciones de este algoritmo. Luego aquí es esto de aquí, easy, good y hard, son las etiquetas que en las que podemos clasificar las diferentes preguntas o notas. Entonces, si queréis modificar el texto y ponerlo en español, lo podéis hacer. Y por lo demás no me parece nada tampoco muy importante. Esto es interesante, pues las estadísticas, pues yo esto lo he hecho, es que intenté grabar el vídeo 2 o 3 veces, entonces haciéndolo, pues aquí podéis ver cuántas veces lo has revisado al día, el número de cards que has respondido. Bueno, pues interesante, ¿no? Si quieres llevar, mira, aquí además de los diferentes temas, y aquí una métrica de lo fácil o difícil, ¿no? En función de lo que has estado respondiendo, pues lo puedes ver. Eso es interesante. Y ya está. Y las estadísticas además lo puedes poner al año, al mes y al quarter. ¿Vale? Entonces eso es un poco todo. Entonces yo me vendría aquí y empezaría a responder las preguntas. Interesante, ¿veis? Aquí ahora me pone 11 días, 7 días y 2 días, porque esto es una tarjeta que ya me salió en su momento. Me ha vuelto a salir y como habíamos dicho, cada vez íbamos aumentando los intervalos de tiempo. Entonces esto lo hace también el algoritmo. ¿Has visto? Aquí me pone 3 y aquí me pone 15. Porque en función de cuántas veces me ha enseñado ya el algoritmo esta pregunta y en función de cómo lo haya clasificado yo, pues me calcula el número de días en el que me lo va a volver a enseñar. ¿De acuerdo? Entonces, pues nada, esto era un poco todo, que sepáis cuál era el plugin y las diferentes configuraciones que se pueden hacer. Muy interesante, muy útil para estudiantes. Espero que os haya gustado. Si es así, un like, un comentario, lo que sea, lo agradezco muchísimo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.